Debemos, evidentemente, en este concepto de la investigación como instrumento de marketing, captar información, generar una información específica y latente de los consumidores e interpretar de forma coherente y racional la información que alcanzamos. Me permito citarme, si me permitís, pero esto es muy importante porque solamente el 15% de los programas que se emiten alcanza la media del canal. No que sean un éxito grandísimo como Operación Triunfo, que ya son uno de cada 200, 250. Por tanto, tenemos que saber que nuestra actividad tiene una actividad volátil y de riesgo enorme. De ahí que muchas formas y muchas veces las televisiones arriesgan poco y sean copias miméticas de otros proyectos. Pero en esto nos interesa siempre hacer como sucedió con Swatch, hoy con la industria japonesa del reloj o la suiza. Como todos sabemos, la industria relojera suiza era importantísima. Todos teníamos, bueno, ahora la gente hace colecciones de relojes, pero entonces había el reloj. Y por supuesto era suizo. Te lo regalan a la comunión o cuando te casabas o no sé qué. Bien. Y en esto llegan los japoneses y copian. Como ayer decía Mario, hay que copiar lo mejor de lo que vemos. Y en ese sentido empezaron a copiar todo el sistema de dentro del reloj. ¿Y qué hicieron? Hicieron el reloj Casio, ¿os acordáis? De caucho, que era la primera vez que se hacía, con la lucecita que te despertaba, con los números en digital, era otro concepto de reloj. ¿Qué hicieron? Dos cosas. Cogieron el magma, el corazón del negocio del reloj, de los suizos, lo mejoraron, lo hicieron más barato, o sea, una plusvalía fundamental, ¿verdad? Marketingianamente, si hacemos un mix de producto-precio, ¿verdad? Pues evidentemente el precio en este caso, el producto era otro, el precio era otro, mucho más bajo, y además habían inaugurado pues el caucho, el negro, lo digital, la lucecita, el despertador, habían hecho mejoras. Es decir, habían copiado y habían hecho plusvalías y mejoras para la audiencia, no sé si me explico, para los compradores de reloj. Y entonces la industria suiza entra en gran crisis. En gran crisis. Y donde antes vendían muchísimo, donde antes tenían audiencia, pues ahora ya no tienen audiencia. Donde antes vendían relojes, ya no tenían relojes, ya no buscaban compradores. ¿Y qué es lo que hace la industria suiza? Yo voy a hacer proselitismo de Barlovento Comunicación. Este es un reloj de Barlovento tipo Swaps. No llega a Swaps, evidentemente, porque no es tan caro. Vamos, tampoco es que Swaps sea caro, porque hay gente que hace colección y yo tengo algunos. Y evidentemente a mí me encanta, porque me encanta el color, ¿de acuerdo? O sea, a mí me encanta el color. Y esto imita el Swatch, dicho así de alguna forma. Swatch significa second watch, segundo reloj. Y la industria relojera suiza lo que hace es copiar a los japoneses, o sea, hace el proceso que le hicieron a ellos, ¿no? Es decir, copian a los japoneses, introducen mejoras y además lo hacen más barato. Y además hacen otra cosa más, que es preciosísima, que es lo que Mario ayer decía desde el punto de vista de los recursos. La escenografía, los rótulos, no sé qué, la iluminación. ¿Y qué hacen? Una palabra que en inglés es preciosa, design. Hacen diseño. Y entonces hacen relojes de colores. Pasan del negro del caucho a hacer relojes. A mí me encanta, insisto, ¿eh? Y le dan la vuelta. Luego partieron de una necesidad latente no satisfecha. Mejoraron, cogieron una copia, que es lo que hacen siempre los japoneses. Los japoneses copian y luego mejoran. O sea, no copian y ya está. No sé si me explico. No, copian y mejoran. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de Messi y copiarle y a ver si es posible superarle, ¿no? O de Gasol, o de Guardiola, yo que soy del Madrid. Debemos de imitar. La excelencia es un proceso de imitación. La mediocridad no, lo que decíamos al principio. Debemos de copiar la excelencia o de intentar imitar la excelencia. Y hay otro filósofo fantástico, que es Javier Gomá, que dice que lo más revolucionario es el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Y por tanto, tenemos que tener por base de que, por mucho que nos empeñemos, la volatilidad del sector y la dificultad de que un programa triunfe siempre va a ser mínima. Esto también tenemos que saberlo. De ahí la necesidad de hacer investigación sabiendo que nos vamos a equivocar un poquito menos. Siempre nos vamos a equivocar, ¿eh? ¿Qué debemos investigar? El comportamiento del consumidor, las razones, motivaciones, gustos, preferencias, tal, grado y condición de aceptación, eficacia y carácter del sistema, aceptación del usuario y la competencia. Porque a veces se nos olvida, estos son unos pringados, nosotros somos más guapos, más altos, necesitamos más, metemos más goles. Va a ser que no. Si algo tiene Messi, algo tiene Guardiola y algo tiene Gasol, es la humildad.
Y luego son competitivos, ¿eh? Messi hizo falta cuando metió el otro día un gol, pero fue competitivo. Pero humilde, desde la humildad. Y evidentemente hay que no construir un error muy frecuente, que es las 3 reglas de oro para no confundirnos con respecto a la competencia. Y es conocer a los competidores tanto como a la propia empresa, pensar como los competidores y respetar a los competidores. Esto de que no saben lo que hacen, no nos pueden atacar, no nos valen nada, pues va a ser que tampoco. Así que no nos confundamos, ¿eh? Los demás juegan. Y ese factor de competencia altera todo el sistema del modelo de negocio, como no puede ser de otro modo, y por eso yo antes hacía así, que si faltaba alguien para algún competidor que ya no esté, no sé si es posible, porque por tierra, mar y aire, tropecientas mil cadenas, YouTube, Internet, teléfono móvil, es que es muy difícil. Y solo la reflexión, la investigación, la capacidad de riesgo, la ilusión, la pasión por nuestro oficio nos hará que eso pueda ser así. Por tanto, debemos de pensar si nos gana en precio. Por ejemplo, antes de eso, esa palabra también que proviene del marketing, benchmarking, ¿no? Es decir, hacer una auditoría respecto de en qué son mejores la competencia que nosotros. Lo que hicieron los japoneses, no sé si me explico. O que hicieron los suizos después con los japoneses. ¿En qué son mejores? Pero con seriedad. ¿En qué son mejores que nosotros? Mario conoce perfectamente que nuestra primera web, la segunda versión de la web, tercera versión de la web, que es un sistema de información con los datos de audiencia, no éramos competitivos con nuestra competencia. Y lo sabíamos, ¿eh? No podíamos ser competitivos, no teníamos capacidad para ser. Pero, peldaño a peldaño, día a día, ladrillo a ladrillo, fuimos, como es natural, mejorándola sin parar, permanentemente, en busca de la mejora. ¿Qué puedo hacer hoy por mejorar mi casa, mi programa, mi programación? Y por tanto eso del benchmarking, es decir, comparar nuestro producto, nuestra actividad con el resto, es tan importante. Por tanto, nos ganan en precio, nos ganan en seducción de la marca, tienen una oferta determinada, emplea promociones, es innovador, distribuye bien, tiene otras debilidades, en qué es mejor, en qué es peor. Y con respecto a la imagen corporativa, 3 premisas básicas. Si no puedes medir tu imagen, no puedes actuar sobre ella. Y se puede medir, ¿eh? Y evidentemente, detrás del escritorio, la cosa es estupenda, porque no actúas nunca, ¿eh? Y evidentemente, la forma más fácil para poder investigar una cosa es preguntarlo, tan sencillo como eso. Debemos de preguntar. Y poner las orejas. Escuchar. Y evidentemente eso es esencial, la investigación, para poder hacer que nuestra cadena, que nuestro programa, que nuestra actividad audiovisual, que nuestra página web, que nuestra emisora de radio, etcétera, etcétera, tenga un valor importante. Por tanto, a veces se hacen estudios también que carecen de rigor y por lo tanto también es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, lo cual es absurdo. Y como digo, como decíamos antes, es una representación emocional basada en criterios emocionales. La emoción cuenta, ¿eh? Ya sabéis que cuando se investiga Coca-Cola y Pepsi, se han hecho estudios. Os recomiendo también otro autor que habla de ello, Malcolm Gladwell, que es un tipo excelente, que ha escrito 3 o 4 libros, que el último es Outliers, que es fueras de serie, donde dice que uno alcanza una cierta maduración en su conocimiento de profesión a partir de las 10.000 horas. Y cita el caso de Bill Gates, de los Beatles, y demuestra cómo los Beatles no podrían haber sido los Beatles si no hubieran pasado un año entero prácticamente en Hamburgo tocando todos los días, porque en Liverpool tocaban una pieza y se marchaban. O sea, no tenían tiempo, no tenían oficio, no sé si me explico. Y en Hamburgo lo que hacen es tocar toda la noche. Y entonces ahí sale el sonido Beatles. Y sale, como decía Cela, el talento llega con el culo sentado en la silla. Por tanto, insisto que debemos de dotar a las marcas de emoción, porque tienen valores muy importantes, y de nuestro oficio lo que se trata es de ganar un valor único y exclusivo en la mente del espectador.